Esta es la última de unidad didáctica, aunque yo espero que habrá más, porque tendré que hacer algunas específicas de las comunidades autónomas, con la legislación propia y demás, pero en principio, de todos los apartados y con ideas de lo que deberíais ir haciendo, pues vais a tener un poco de todo. Y es la que tiene algunas cosas más diferenciadoras de lo que a lo mejor pues pueden presentar o exponer otras personas en las oposiciones, por lo tanto es importante para diferenciarnos. Vamos a ver la evaluación de la práctica docente y bueno, ya al final, que es lo importante, acabar de diferentes maneras en función del tiempo que llevemos cuando miramos al reloj y estamos acabando la exposición, depende de lo que nos den. La conclusión, os daré algunas ideas de cómo terminar y la opinión de la unidad didáctica y el final de la defensa, que eso depende mucho también del tiempo, como lo tengamos. Bueno, esto era la planificación, que como os dije, a mitad de octubre, o sea que vamos bien, acabamos la unidad didáctica y ahora toca empezar con la programación. Si ahora supiéramos que no había oposiciones de las clásicas, o sea, eliminatorias aquí o en otro lado, depende de cada persona. Es que este año cada persona es diferente, porque puede haber alguien que diga, Víctor, que yo quiero presentarme en Andalucía, que me apetece, que va a haber plazas, que tal. Entonces, claro, cambia todo, porque esa persona sabe que en el 2023 tiene oposiciones eliminatorias. Entonces yo seguiré, mi consejo es que, bueno, sigáis viendo los vídeos, pero quien vaya a centrarse y apostar por las oposiciones no eliminatorias donde las haya, o sea, decir, pues mira, yo aunque sea me voy a presentar en Castilla-La Mancha, que parece que lo tienen clarísimo, y voy allí. No sé si se va a estar cambiando la cámara, no sé si... Aquí, que se está moviendo. Sí. ¿Ahí? A lo mejor soy yo. Sí, es que igual si Sí, está me he escribiendo... movido. Ah, Ya me he quitado. vale, ya está, ¿no? No, digo, se va a caer. Sí, estaba a punto. Bueno, pues lo que os estaba comentando, que si hay alguien que en su estrategia está liquidar y presentarse en la unidad didáctica donde sea, pues ahora lo lógico es que corte un poco, aunque lo que os explique de la programación evidentemente va a influir mucho y os va a dar ideas en la unidad didáctica. Entonces mi consejo es que sigáis, pero un poco lo que pasa con los problemas y con el práctico, vamos, y con los temas, que según la estrategia de cada persona, aunque no abandonéis ninguna de las partes, ese es el consejo, ahora más que nunca, no abandonéis ninguna de las partes. El consejo que os doy es que a lo mejor en la estrategia vaya la intensidad. Esto está en... Vale, pero lo que no importa, ¿no? No, a ver si no lo he puesto. ¿Quién era quien me dijo que no lo había puesto? Fue por WhatsApp. Sí, no sé. Bueno, que si faltan alguna que posiblemente la sesión tercera no la haya puesto, la pondré. Voy un poco ahí pillado, pero vamos, que la idea es esa. Que vayamos avanzando y ya, sobre todo lo más importante es, si hay alguien que se ve capaz ya de tener la unidad didáctica a punto de revisarla, que me la envíe, porque luego hay tapón. Luego si todo el mundo acaba a la vez, mira, ha salido la convocatoria en diciembre, así ya para Reyes todo el mundo, pues ese es el tapón ahí en Reyes, todo el mundo mandándome la unidad, pues tardará algo más. Los que sean los primeros o las primeras, pues tendrán la ventaja que la revisión será antes y podrán empezar a exponer, aunque a lo mejor luego haya que hacer pequeños cambios. Pero esto es lo ideal, ir avanzando, aunque luego haya que retroceder un pelín, frente a estar esperando a que bueno, pues a tomar decisiones. Una pregunta, Víctor. Dime. ¿Ha dicho Pedro que se presupone que esta semana se dice algo? Eso nos ha dicho antes. A ver, yo me imagino que algo tienen que decir ya, solo por las fechas en las que estamos. Pero bueno, ya veis en el grupo de WhatsApp que está habiendo movimiento. Algo se tiene que saber ya. Pero esto es igual que pasaba cuando en diciembre tenían que sacar cosas y luego se agarraron a la letra pequeña y lo sacaron más tarde. En este caso tiene que ser en diciembre, pero podría ocurrir que en diciembre supiéramos cosas del proceso de estabilización, pero no supiéramos nada de posibles oposiciones eliminatorias. Que al final eso va a ser determinante, porque si son el mismo año y encima coinciden fechas, es que eso cambia todo. Que no creo, últimamente no están hablando de hacer coincidir fechas. Eso es una de las cosas que por lo menos está viendo esa suerte, porque también estratégicamente podrían hacerlo así, para que la gente tuviera que decidir. ¿De acuerdo? Pues entonces se cumplen las fechas, quien se vea en condiciones de poder seguir y tener la unidad terminada,
pues lo antes posible. A ver, la legislación, importante, tenemos que mirar en todo momento, para todo, y para esto también, la legislación autonómica. Manda sobre la estatal. Lo digo porque a veces surge la duda y tal, la autonómica. Si no hay legislación estatal, o sea, no hay autonómica, nos iríamos a la estatal. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para la evaluación de la unidad y así hacérselo saber al tribunal? Pues los decretos autonómicos, el 107 y 108, según sean de la ESO o de bachillerato. Y luego también, muy importante, esto hay que mirarlo en todas las comunidades que nos vayamos a presentar, si hay algún tipo de resolución, de orden, de instrucciones de inicio de curso. Porque muchas comunidades autónomas lo regulan de diferentes maneras. En el caso de la Comunidad Valenciana, lo que se hacen son unas instrucciones de inicio de curso que son especialmente importantes cuando hay cambios legislativos. Porque hay cosas que, cuando una legislación se consolida en el tiempo, pues van sacando decretos autonómicos, resoluciones, órdenes, y entonces van avanzando, afianzando esa legislación. Con el paso del tiempo salen legislaciones menores, pero van dejando claro todo. Cuando la legislación es muy reciente, pues hay que sacar unas instrucciones de inicio de curso que os aconsejo que miréis, y si os presentáis en otro sitio, pues busquéis a ver si hay algo de inicio de curso. Yo, de todas formas, en las comunidades autónomas en las que más gente parece que se va a querer presentar, pues sacaré legislación propia, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que últimamente, ¿no?, está de moda. Y Andalucía también, y Madrid hay gente que también quiere ir para allá. Entonces, pues bueno, yo iré sacando la legislación de todas las comunidades. Que no vayáis a La Rioja porque por ahora nadie ha dicho, entonces por uno sería una faena, ¿no? Pero bueno, es curioso que según va viendo algo de certeza, la gente va decidiendo, que es que al final es lo importante, el dar las noticias a tiempo. Y bueno, muy importante, esto ya lo he dicho muchas veces, en todos los niveles la evaluación es conforme a la LOMLOE. Mucho cuidado con esto, no sea que vayamos a tener algún lío. Y puede salir, es más, puede salir algún tipo de orden a lo largo del curso. Alguna resolución, algo que diga cómo concretamente se va a realizar la evaluación, porque es algo que viene pasando desde la pandemia, entonces podría ocurrir este año también. Y bueno, ¿qué cosas hay que decir? Bueno, a ver, esto es complicado porque depende de quién tengamos en el tribunal, puede gustar más o menos, pero el enfoque que tenemos que dar tiene que estar basado en la legislación, entonces tiene que haber un derecho a la objetividad, el alumnado tiene derecho a tener una evaluación lo más objetiva posible. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue pues evitando que evaluemos a voleo, o sea, al azar, es decir, bueno, pues esto más o menos aprobado, esto más o menos, eso no puede ser. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, hasta lo que puede ser más subjetivo, hacerlo objetivo. Entonces, pues bueno, en el artículo 37 del decreto 107 y 108 viene que el alumnado tiene derecho a esa evaluación que sea lo más objetiva posible, pues tenemos que hacerlo. Y la información a las familias también es fundamental. ¿Cómo vamos a informar? Y cuidado, porque esta información está sujeta a protección de datos. No sea que dentro de unos años alguien que ha pasado por nuestras aulas vaya a hacer una entrevista de trabajo y salga algo que no debe salir, y entonces irían a buscarnos. ¿Cómo han sabido en el Decathlon que yo suspendía educación física? Eso no puede ocurrir, ¿verdad?, por la protección de datos. Pues cuidado con esta información a las familias, porque no puede ser a través de un email que los datos vayan a la nube, sino tiene que ser información a través de las plataformas que nos facilita la consellería o la consejería correspondiente y que nos garantiza que se cumpla la protección de datos y el anonimato de esos datos que son delicados. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Tenemos que hacerlo saber. Entonces, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, para comunicarnos con las familias es por Ítaca, también podemos llamar por teléfono, evidentemente, pero nada, que no podemos coger un correo personal y mandar un email a un correo personal. Y mucho cuidado porque, claro, nosotros podemos garantizar con un correo de la consellería, el edugva.es, podemos mandar una información a un correo de un padre, pero no estamos, o de una madre, no estamos garantizando nada, porque si ese correo es Gmail, pues estamos igual.
O sea, que el edugva.es, por ejemplo, los correos corporativos de las consellerías, consejerías de educación, valdrían entre docentes para datos delicados, porque nos garantizan ese anonimato, esa protección de datos, pero nosotros desde nuestro correo enviarlo a un correo que no sea edugva sería un problema. Si hay un correo del alumnado, pues sí, sí que se puede. Si el alumnado tiene correo de edugva y lo está utilizando, podemos enviar correo a ellos. Y luego a través de las plataformas oficiales, como Aules por ejemplo, pues se puede evaluar, pero siempre que la evaluación sea anónima. Yo no puedo colgar, parece una chorrada, pero es que es verdad, lo he visto, lo he visto como padre. Si en Aules, que protege los datos, colgamos un listado donde están las notas de toda la clase con nombres y apellidos, eso es una barbaridad, ¿verdad? Pues yo lo he visto. Entonces cuidado con esas cosas. Vale para hacer una actividad, evaluarla, o que cada alumno y cada alumna pueda ver todas sus notas, porque yo sí que también he visto profesorado que lo hace muy bien, que pone todas las notas, incluidas las externas a Aules con exámenes, y va apareciendo la autoevaluación de cada persona, pero no ve la de los demás, ve la propia. Para eso es Aules, ¿no? O cualquier plataforma de cualquier consejería a la que podamos ir. Importante pensar un poquito esa protección de datos, que en cuanto los datos salen a la nube, pues ya eso se pierde. Entonces, ¿cómo vamos a informar a las familias? ¿A través de qué plataformas? ¿De qué manera? Llamamos el viernes a última hora, esas cosas que cada uno puede reflexionar y hacer. Importante, cuidado con las plataformas tipo Aditio y cosas así. En teoría, solo podrían funcionar en un ordenador que no tuviera en ningún momento conexión a la nube, o que tuviéramos, yo eso como no lo uso, no sé cómo se puede capar, pero me imagino que no será con un ordenador que no tiene acceso a la red, sino que eso habrá un mecanismo para obstaculizarlo. No obstante, son aplicaciones que dan problemas, porque los datos pueden ir a la nube, de una forma u otra, en una actualización y demás. ¿Cómo se podría hacer? Si alguien utiliza esa aplicación y quiere ponerla en la unidad didáctica, bueno, mi primer consejo es que no lo hagáis, pero si decidís hacerlo, porque oye, Víctor, mira, yo es que me lo ocurre un montón, lo tengo todo bien puesto, ahora lo he cambiado, con las competencias específicas, lo tengo todo fenomenal y quiero que lo vean. Vale, perfecto, pues entonces los nombres en clave, para que no se puedan descifrar. Por ejemplo, si queréis gestionar los datos, pues podéis hacerlo con el número del NIA, o con, por ejemplo, primeras letras de nombre y apellidos, algo así, y que los datos en principio nunca vayan a la nube, se lo decís así al tribunal, pero en caso de que pasara un error, que pueda haber, y esos datos fueran a la nube, no tuvieran los nombres y apellidos del alumnado. Esa sería una de las ideas. Y bueno, pues también, ya que estamos en información a las familias, también incluyo información al alumnado, es decir, cómo haríais esa autoevaluación o coevaluación entre iguales. Y bueno, pues voy a intentar en la medida de lo posible hablar de la forma más exacta y precisa, para que luego cuando os pongáis lo hagáis bien, porque aquí a veces hay confusión que viene de situaciones que se veían antes en el pasado, y era que en la LOGSE y luego un poquito en la LOE, pero eso ya se fue perdiendo, se hablaba muchísimo de los instrumentos de evaluación, era lo que tenía la importancia. Estoy evaluando la salida a la pizarra, estoy evaluando el haber ido al aula de informática, estoy evaluando el cuaderno, el portfolio. No, eso no es lo importante es el criterio de evaluación que estoy evaluando, porque el referente de evaluación es el criterio de evaluación, y por suerte, porque si el referente también es como eran antes los estándares, se complica mucho la evaluación. Como son los criterios de evaluación, es bastante más fácil. Y bueno, importante cómo se recupera lo suspenso, el mensaje que vamos a mandar al tribunal, especialmente porque puede haber en el tribunal algunas personas, ya sé que ahora mismo pues no hay demasiada preocupación con el tema de, bueno, pues la impresión que hay generalizada es que se pasa fácil, que se aprueba fácil y tal, pero podemos tener en el tribunal alguna persona que haya estado en equipos directivos
y sepa desde otro punto de vista, o a lo mejor en inspección, el otro punto de vista de algunas cosas. Y es decir, si el mensaje que estamos mandando al alumnado es: acabado la primera evaluación, ha sido la recuperación, está suspenso, pues eso es delicado también de cara a la gestión del aula en el día a día. Si mandamos el mensaje de no tiene la posibilidad de aprobar de aquí a que acabe el curso, pues ya sabéis lo que vais a tener en clase. Y ahí no sé qué me sale. Ay. Vale. Ha salido algo raro, como que detecta algo extraño. Bueno, entonces es importante. El mensaje, yo por lo menos para la gestión del aula, o sea, estamos siempre en lo mismo. Debe parecerse muchísimo lo que vamos a plantear al tribunal en la exposición a lo que realmente es deseable hacer en el aula. El mensaje que hay que lanzar al alumnado es que siempre es posible recuperar, pero cuanto antes mejor, claro, porque si no la bola se va haciendo más grande. Pero el mensaje que no podemos enviar en ningún caso es que en enero tú ya no tienes nada que hacer, porque entonces, bueno, pues ya sabéis lo que va a pasar en clase con ese perfil de alumnos o alumnas que tienen todo perdido. Pues como tienen todo perdido, pues lo mejor que pueden hacer es estudiar otra asignatura en clase, y de ahí a cosas mucho peores. Entonces, bueno, pues eso también lo tenemos que tener claro. Bueno, debemos utilizar instrumentos de evaluación diversos, es decir, y yo además lo diría en todos los niveles. Yo ya sé que a lo mejor en segundo de bachillerato hay que dar mucha más importancia al examen en porcentaje, pero no debemos olvidar que en segundo de bachillerato hay alumnado que va a ir a ciclos formativos de grado superior, y hay quien va a ir a lo mejor pues a carreras universitarias que tienen una carga de prácticas importante, o de talleres o de informática. Entonces no solo es examen, hay algunas carreras universitarias que tienen muchos laboratorios, y eso no siempre es examen. Entonces tenemos que preparar para todo lo que sea posible. Y cuanto más bajo sea el nivel, obviamente, pues más diversos los instrumentos de evaluación, y sobre todo con menos ponderación de uno de los instrumentos. Y bueno, sería aconsejable que, más ahora que vais a presentar solo una unidad didáctica, que cada uno de los instrumentos tuviera su propia rúbrica. En la rúbrica, ¿qué aparece? Aparece por un lado, en las celdas centrales, aparecen los indicadores de logro, que se redactan en función de los criterios de evaluación. Un criterio de evaluación puede tener varios indicadores. Entonces, lo que tiene importancia es el criterio de evaluación que se supera, o los criterios de evaluación que se superan. Yo no os aconsejaría hacer una rúbrica de más de 3 criterios de evaluación. 2 estaría bien, 1 igual es poco, porque es bueno también que se evalúen varias cosas en una única rúbrica, de tal manera que a lo mejor hay un criterio de evaluación que se evalúa de 2 maneras posibles. Y eso también es interesante de cara a evaluar, calificar y poder recuperar. Repito la frase. La rúbrica evalúa los criterios de evaluación que se evalúan a través de un instrumento de evaluación, ¿vale? O sea, es una rúbrica del criterio de evaluación tal que se evalúa a través del instrumento de salir a la pizarra, por ejemplo, o de prácticas de informática, o de proyecto en grupo, o proyecto colaborativo, problema abierto. Puede haber rúbricas de todo, de resolución de problemas en examen, de resolución de problemas en clase, de salir a la pizarra, de todo. Ya os pondré algún ejemplo, porque las rúbricas cambian. Las rúbricas ya no valen las de antes. En las de antes había por ahí estándares, eso ya va fuera, incluidos los cursos pares. En las de antes había unos instrumentos, unos indicadores de logro que pueden continuar, porque como supuestamente los redacto yo, pues lo que hubiera redactado antes lo tengo que adaptar, evidentemente, para que evalúe realmente la competencia específica que hay detrás, que mida el grado de adquisición, pero de alguna forma, como lo redacto yo, pues eso a lo mejor sería lo que menos variaría, los indicadores de logro. Luego, por otro lado, los estándares serían fuera y los criterios de evaluación deberían estar ahí. Eso sería lo que habría en una rúbrica, básicamente. Ir pensando, eso podrían ser unos buenos deberes, que hagáis una rúbrica de algo.
Otra de las cosas que, claro, este año como no hay que exponer, o sea, no hay que defender la programación didáctica, pues no tenemos ese problema, pero una de las cosas que eran importantes en otros años era demostrar que todos los criterios de evaluación eran evaluados a lo largo de todo el curso, en al menos una o dos ocasiones a ser posible, mejor dos que una, porque si una vez sale mal, entonces no tenemos suficientes mecanismos para decidir si está realmente suspenso o ese día ha habido mala suerte. Entonces, bueno, ¿de qué podemos hacer? ¿Qué posibles instrumentos de evaluación podemos tener y qué pueden medir? Bueno, pues está claro que por un lado tenemos las pruebas escritas, que pueden ser exámenes más rúbrica o examen con rúbrica, se puede hacer de las dos formas. El examen con rúbrica se parecería a los exámenes de selectividad, que debajo tienen unas indicaciones, los habéis visto, que tiene una pequeña indicación, sería algo así. Y luego, el examen más rúbrica, esto es más flexible y es especialmente bueno para oposiciones eliminatorias, donde hay que sacar una bola de unidad y no sé la que me va a salir, y además hay que exponerla, hay que defender la programación. Entonces tendríamos como un modelo de rúbrica de cómo evalúo los problemas del examen, qué maneras tengo de evaluarlo, qué tengo en cuenta, y a lo mejor solo habría un indicador de logro que haría mención específicamente a el contenido, el saber básico que hay detrás de ese problema. No sé si me entendéis lo que os digo. O sea, por ejemplo, toma los datos, evalúa tanto porcentaje, que además puede ir variando a lo largo del curso. Toma los datos, hace esquemas, explica correctamente lo que va a realizar y luego algo, pues a lo mejor de los contenidos utilizados y luego algo de la resolución de esos contenidos. Si luego la resolución es correcta, tendría una calificación en ese porcentaje, y por supuesto si la respuesta es incorrecta, si hay una reflexión, pues a lo mejor hay que tener ahí algo en cuenta. Eso ya lo pondréis al principio. Pero no me vale aquello de, no, es que claro, como no saben hacer problemas, pues pongo menos en los exámenes. Eso no vale. O sea, lo que hay que ver es cómo puedo poner escalones más pequeños para que lleguen al objetivo. Que el objetivo es que vayan resolviendo problemas. Los problemas, pues bueno, si es una dificultad generalizada en el grupo, tendremos que cambiar metodologías, y una de ellas sería pues, tirar de taxonomía de Bloom y ver la forma que tengo para, si no saben plantear un problema de inicio, pues darle las opciones de planteamiento o alguna idea para cómo plantearlo, alguna pequeña sugerencia. Todo eso se puede hacer. Y bueno, pues los indicadores de logro deben decir lo máximo posible de cuánto vale cada cosa. Volvemos a lo de siempre. Debe ser muy objetiva la evaluación. Repito lo de antes. Si se equivoca en el cálculo, tanto. Si hace bien el cálculo, tanto. Un grado. Si ha planteado bien, tanto. Si plantea mal, pero luego resuelve correctamente sobre lo planteado, igual hay que ponderar algo. Todo eso utiliza la teoría, los contenidos correctos, tanto. Tenemos que meter en la rúbrica todo lo que se nos ocurra. Y bueno, pues la rúbrica puede ser de diferentes aspectos: actividades, problemas, proyectos, prácticas, talleres, todo lo que vayamos a hacer. También puede haber una rúbrica de actividades complementarias o salidas extraescolares, o ambas. Podemos hacer una rúbrica. Y os repito que daría muchísimo valor si vais a hacer una actividad complementaria que además sea extraescolar, o sea, que sean ambas cosas estaría bien, que complementen los contenidos, pero que a su vez salgan más horas del horario de vuestra materia. Si hacéis eso, sería de nota que plantearais una actividad alternativa para quienes no van, por el motivo que sea. Hasta porque se ha quedado dormido o dormida y ha llegado tarde y no ha llegado al autobús, hasta esa persona que tuviera una actividad alternativa. Entonces, bueno, pues como ahora, después de la pandemia, prácticamente todos los museos tienen visitas virtuales, y bueno, pues cualquier yacimiento al que vayáis a ir o lo que sea, o visita a la universidad, pues tienen visitas virtuales, pues tirar de ahí para plantear ya que vais a hacer solo una unidad, tirar del ingenio para ver qué haríais con quienes no van, porque también puede ser que alguien no vaya por algún motivo, y ahí no os aconsejo meteros en camisa de 11 varas, porque puede ser un problema.
porque ahí podría entrar el debate de si alguien está expulsado, debe ir o no ir. Ahí no os metáis, que eso es duro de defender y siempre encontraréis personas que estén en contra, ¿no? Ahí no entremos. Pero sí que es verdad que si hay alguien sancionado, expulsado unos días del centro, y mientras tanto hay una salida extraescolar, lo lógico es que no vaya. Por lo tanto, esa persona tiene que además, ahí sí que sería obligatorio, porque le estamos impidiendo ir. Si estamos impidiendo que vaya, tiene que tener una manera de evaluar. No voy a evaluar a los que van y al que no va, no, o a la que no va, no. ¿Entendéis, no? Eso es de los detalles en la exposición que suben muchísimo la nota. Porque es que es duro, es tedioso hacer eso, pero oye, si se entrega, el tribunal se va a quedar alucinado. Vamos a visitar estas cuevas, hacer medidas de volúmenes, bueno, lo que sea. Pues una visita virtual y eso puntúa mucho y cómo se va a evaluar. Rúbrica también, ya os digo, de salidas extraescolares. El cuaderno de trabajo, portfolio, yo lo defiendo muchísimo. Yo sé que esto está mal visto, es que mira, evaluar el cuaderno, evaluar la libreta, eso no está muy bien visto entre el profesorado, pero es que si lo defendemos bien, seguramente entenderán el motivo. Y el motivo es tan sencillo como, por ejemplo, enseñanza secundaria obligatoria. Hay un número importantísimo de los alumnos y alumnas que tenemos que van a ir a formación profesional, a un grado medio. Por lo tanto, van a tener, si están mucho en talleres, si están en alguna actividad de tipo, pues por ejemplo, empresarial, algo de secretariado, de administración, van a tener que tener un cuaderno de contabilidad, un cuaderno de trabajo, un cuaderno de trabajo del taller, un cuaderno de trabajo del laboratorio, si están a lo mejor en instalaciones frigoríficas, todo eso lo van a tener. Un diario de todo lo que van haciendo, si a lo mejor están en restauración. Entonces, hay que defenderlo primero porque la enseñanza secundaria obligatoria tiene dos salidas, quitando la tercera, que es ir al mercado laboral, que esa nadie se la cree, o no debería ser directa, pero sí que tiene dos salidas académicas que son tanto la formación profesional como el bachillerato. Por lo tanto, hay que preparar para todo. Pero quienes van a bachillerato también, porque en bachillerato hay diferentes modalidades. Entonces, como no sabemos a qué modalidad van a ir en principio, pueden ir a una científico-tecnológica, pueden ir a una de ciencias sociales o una de humanidades. También podrían ir a la de artes. Entonces, dime respecto a esto. ¿El nuevo bachillerato general qué matemáticas tiene? Bueno, el nuevo bachillerato general este año no, al que viene. Pues ya veremos a ver. No sé si está publicado ya algo. No, creo que no. Ahora no pondría la mano en el fuego de ninguna cosa. A ver, es un bachillerato, yo esto, bueno, lo grabo, no lo puedo negar que lo voy a decir, pero es un bachillerato creado para hacer perder 2 años el tiempo a quienes deberían acceder a un grado medio y no tienen plaza. Es así. Y entonces lo que haces es hacer un bachillerato para luego ir al grado superior. Pero es que encima el problema de todo esto es que como que te invitan a hacerlo en 3 años. Es fácil hacerlo en plazos, en 3 años. Entonces lo que hacen realmente es un trayecto que tardas 2 años más, hacerlo en 1 año más, o sea, 3. Bueno, pues eso tendrá sus motivaciones. Desde luego es ahorro de dinero, ahorro de cifras de paro y demás. Ya veremos a ver qué pasa con ese bachillerato. Si hubiera este año, claro, en el momento que haya ese bachillerato, quien tenga programaciones de primero de bachillerato, yo sí que lo haría, porque eso sería muy innovador. O sea, cogerte unas matemáticas, yo que sé, la asignatura que sea, habría que ver los contenidos de ese bachillerato, una asignatura de ese bachillerato general y hacer la programación, eso es totalmente novedoso. Además, ese perfil de alumnado es interesante también, porque ahí sí que se va a juntar todo el alumnado que no debería estar en bachillerato y se le ha dado una alternativa en bachillerato. O sea, va a ser sería una programación un tanto curiosa. Pero volviendo a lo de siempre, yo defiendo el cuaderno de trabajo, el portfolio, como un instrumento de evaluación en el cual lo que se hace es
que el alumnado adquiera hábitos de trabajo y hábitos de estudio, por lo tanto, no es algo malo. Ahora, lo que hay que estar en contra, claro, es yo doy un 10% a la libreta y las libretas todas están bien, así las ojeo, un 10. Eso no es así. De hecho, si corriges bien una libreta, un portfolio, un cuaderno de trabajo, lo normal es que baje la nota. Falta algo, hay cosas incompletas, sin hacer, sin corregir. ¿Cuántos corrigen todo? ¿Cuántos cuadernos os encontráis completamente corregidos? Para bien o para mal, o sea, las ves a veces aparecen, pero el tachado y poner un tic como que lo he revisado y he cambiado lo que estaba mal y además en rojo, eso poca gente. Y eso es fundamental para los hábitos de estudio, porque no hay nada que te haga aprender más que un error. Me he equivocado, he tachado, lo he puesto bien y cada vez que reviso eso, veo el error. Eso, vamos, lo sabemos perfectamente. Entonces, adquirir ese hábito de trabajo es bueno. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues evaluando. ¿Qué porcentaje? Ya eso sí que es muy personal, pero intentar hasta el final, hasta quienes hagan de segundo de bachillerato, valorarlo, porque yo considero que es defendible, pero eso sí, con argumentos, no porque yo quiero. Cuidado con esas cosas, porque en el tribunal, aparte de tener una persona que os va a llevar la contraria, seguramente habrá que nos lleve la contraria porque no esté de acuerdo en nada de lo que estáis planteando. Pero hay que defenderlo y hay que argumentar. Y hay que argumentar que puede haber alumnado que el día de mañana esté en un laboratorio de química y que como no esté acostumbrado a trabajar el día a día, anotar los datos, anotar las equivocaciones, corregirlas, poner las unidades correctas, etcétera, etcétera, pues suspenden el laboratorio, que es una asignatura. O sea, con ese ejemplo, lo de informática, 3/4 de lo mismo, un soporte digital para ir teniendo todo documentado es fundamental. Pueden ir algunos estudios universitarios de ese estilo, entonces, pues importante. Cuidado con los deberes. Los deberes, palabra prohibida, ya lo sabéis. Hoy hablaremos de varias palabras tabú que no se pueden decir. Quien las diga un punto menos, seguro. Porque si decir la palabra deberes, pues habrá gente del tribunal que no le guste, habrá gente que le guste, los que no le guste preguntarán y cuando respondáis no vais a dejar contento a nadie. Por lo tanto, lo de deberes hay que evitarlo. Tareas, como aparece en la legislación, pues podemos decirlo, aunque suena un poco raro, es una palabra de esas que ya emplearán algún eufemismo el día de mañana, pero bueno, es posible emplear. Yo hablaría de hábitos de estudio y tareas, actividades voluntarias. Lo que es importante es que vayáis fraccionando el estudio, el hábito de estudio, el estudio diario. Eso sí, yo fomentaría el aula invertida como metodología. Funciona muchísimo mejor, porque vienen a clase habiendo visto un poquito de lo que van a ver, con lo cual hemos conseguido bastante. Ese aula invertida podría tener una parte de bueno, pues recordar conocimientos de años anteriores, de otras materias, algo motivador, y luego una parte ya de avanzar un poquito. De la clase invertida, los vídeos que tú les prepares no tienen por qué ser tuyos. No tienen por qué ser tuyos, pero claro, evidentemente, en una oposición estaría bien que prepararas un vídeo, por ejemplo, de introducción de la unidad. Vale. Ese sí que estaría bien. Y luego tener un repertorio de vídeos que se adapten al nivel y que los puedan ver al principio, durante o al final en el formato de clase invertida. Y yo creo que sí que se puede conseguir. En píldoras de 10 minutos dijiste. Yo creo que 10 minutos, cuarto de hora estaría bien. Más no, porque si queremos poner alguna actividad, pero yo creo que se gana mucho más tiempo, porque cierran la clase, invirtiendo todo, cierran la clase de manera que quedan evaluadas todas las actividades y además, una cosa muy importante, lo que tú evalúas es lo que realmente han hecho en clase. Ahí podrían salir más perjudicados quienes quieren trabajar en casa, pero para eso están las tareas voluntarias. El vídeo puede tener una tarea voluntaria o puede haber una tarea voluntaria extra a entregar a lo largo de la unidad didáctica. Eso es muy flexible y viene muy bien. No es lo mismo decir esta actividad voluntaria me la tenéis que traer mañana, a decir, antes de que acabe la unidad didáctica, me la entregáis porque puede haber quien los martes tenga la tarde libre y te la entregue el miércoles.
ahí ser flexible está bien para adaptarnos a... Pero lo del aula invertida, los vídeos también se los puedes poner después como recordatorio para que se... Los vídeos después, en tu clase. Sí. No, después, yo se los mando para después de haber explicado lo que quiero decir. Ah, sí, para reforzar. Como reforzar. Sí, claro. Que de hecho yo lo hago. Claro, sí. Yo les mando vídeos míos y ellos lo que hacen es mirarlo, pues si en la explicación se han perdido lo van parando. En vez de invertida, pues un vídeo. A ver, estaría bien que tuviera un pelín de recordatorio y uno de avance, ¿no? O sea, que fuera algo de actividades que de alguna forma refuerzan lo que ya se ha visto, no el refuerzo como atención al alumnado con necesidades, sino de afianzar los conocimientos, los contenidos vistos, pero ya un pequeño avance de lo que va a venir en la clase siguiente. Eso estaría bien. No sé. Yo de hecho lo hago y ellos se paran y lo miran y lo van parando y lo van viendo. ¿Tú haces tus vídeos? Yo hago mis vídeos. ¿Y te grabas en la Me grabo sin la cara, vamos a ver. Yo me grabo hablando y escribiendo. Es que eso es lo que me da mi pánico. Me grabo yo hablando y escribiendo. ¿Por qué? Solo. Porque de cara a las oposiciones, bien si te haces los vídeos, pero yo entiendo que es interesante el tema del aula invertida y de enviar y de hacer tus vídeos y de hacer a tu modo de explicar y dárselo a los chavales y a las chavalas. Pero luego el potencial que pueden hacer ellos con cualquier vídeo y hacerte cualquier gilipollez, eso tira mucho. Es que muchas veces me planteo, hostia, podría hacerlo y lo haría, pero bueno, yo lo llevo 2 años haciendo y a mí nada, a mí no me han dicho nada ni han puesto los vídeos en internet. Yo no, pero pues si no enseñas, si no pones tu cara lo entiendo, pero no, yo solo pensé ver mi voz y... Pero, por ejemplo, la tan socorrida Susi Profe. De la Susi Profe hay memes, hay de vídeos burlándose y hay de todo, claro, y después... Yo no sé esto, pero bueno, que no deja de ser... A ver, claro, sí, tiene su riesgo, pero es que ya ha llegado a ser famosa y su vídeos son muy vistos. Pero algún cambio en clase tenemos todos. Ya lo que pasa es que eso tiene sus Y también consecuencias. en clase mi compañera le dijeron que había aprobado la asignatura gracias a la Susi Profe, no a ella. Pues yo se los mando, yo no tengo problema, yo llevo 2 años haciéndolo y a mí no tengo ningún problema. Podemos tener un repertorio de vídeos nuestros y también de otras plataformas, o sea, por ejemplo de YouTube, pero de otros autores diferentes, autoras, pero vamos, que la cuestión está en que la idea es ver algo de lo que se va a explicar en la clase siguiente, incluido también algo de lo que se ha visto en la anterior, obviamente, porque siempre hay un inicio, incluso el inicio de sesión, y con eso ya cuando van a clase tienen algo avanzado respecto a lo que van a ver. Y enseguida se ve quién no ha visto el vídeo, o sea, eso sería un poco la idea. Pero bueno, que cada persona lo que quiera. ¿Vale? Ahora vamos a ya algo delicado, voy a empezar un poco con el trabajo y actitudes en clase y luego hablar un poquito de las actitudes en general. Claro, aquí entramos en algunos aspectos delicados, porque claro, dicen, no, es que se da por hecho que tienen que ser puntuales. Claro, se da por hecho que tienen que ser puntuales, pero no siempre lo son. Por lo tanto, yo podré evaluar la puntualidad de alguna manera. ¿Y cómo lo hago? Pues yo no evalúo la puntualidad, yo lo que evalúo es un criterio de evaluación que por algún motivo me recuerde algo de la forma de trabajar en grupo. Porque no olvidemos que somos, el aula entero es un grupo. Que también se puede, cuando tú por ejemplo trabajas con la metodología de lluvia de ideas, se está trabajando en grupo, pero el grupo es todo el aula, toda la clase. Entonces cuando alguien llega tarde, eso se puede interpretar como que no está trabajando correctamente en grupo. Por lo tanto, la falta de puntualidad significa muchas cosas y eso, desde mi punto de vista, se puede evaluar. Ahora, la gracia está en que, bueno, pues tenéis que encontrar la manera de hacerlo de una forma objetiva, porque eso es lo que llevo diciendo desde el principio, objetividad al máximo. No se trata de decir, bueno, ¿qué evalúo? A partir de 10 minutos, menos de 10 minutos, número de veces que son impuntuales, faltas de asistencia no justificadas, faltas de asistencia informadas, pues claro, ahí ya entramos en matices. Eso te voy a decir, es que lo de justificadas es también peliagudo.
Sí, para mí una justificación es una con documento oficial, pero puntualmente también entiendo que si es un caso puntual, pues prefiero tener la información de las familias. Bueno, pero es que es muy fácil justificar. Al niño le duele la cabeza y dice, Sí, no, le duele la oreja, ¿no? Claro, pero ahí estamos en que eso debe ocurrir puntualmente, no siempre. Pero delante del tribunal yo creo que eso no deberíamos. No debemos. En cuenta, si la familia lo justifica, que lo justifique. Y dentro Sí, del tribunal tú no puedes decir nada. Hay de que eso. tener cuidado con eso. Claro, Sí. No meternos en esos temas, pero por eso sí que hay que objetivar al máximo Sí. el hecho de decir, voy a evaluar o no, y desde mi punto de vista sí que debe hacerse. El trabajo de clase es, desde mi punto de vista, incluso más importante que el trabajo en casa. Porque el trabajo en clase tengo la certeza de que lo han hecho en mi presencia. Lo otro, pues ahí ya estamos aumentando las diferencias. Puede haber quien tenga la familia detrás y quien no. Y entonces ahí estamos evaluando algo que además acrecenta una diferencia que se va a ver en el examen. Quien tenga la familia detrás es muy probable que el examen lo haga mucho mejor que quien no lo tiene. Es así de sencillo. Entonces, pues bueno, buscar la manera y sobre todo los criterios de evaluación que os permitan evaluarlo. Atención, participación, eso no suele haber demasiado problema en que se evalúe, ¿no? En la participación activa, el prestar atención, el hacer preguntas, tanto preguntas pues a lo mejor de ampliación como preguntas de, oye, mira, esto concretamente no lo he entendido, esas cosas se pueden evaluar. Y por supuesto debe haber una rúbrica al respecto. Más cosas, trabajos, deberes para la semana que viene, tenéis que buscar qué diferencia hay entre trabajo cooperativo y colaborativo. O es lo mismo, igual estoy empleando dos palabras sinónimas. Trabajos monográficos, por supuesto, estar muy atentos a la actualidad. Todo lo que vaya viendo en las noticias que pueda ser incorporado a esa unidad, superunidad que estáis manejando, eso va a ser bienvenido. Todos los días hay noticias del telescopio James Webb. Ahí podéis hacer mucho. De los rovers que están en Marte, tanto sea el chino como sea el americano, como el americano que ya estaba. De los rovers que están en la Luna. Bueno, uno creo que hay, ¿no? En la cara oculta. Bueno, todo eso está enviando muchas noticias muy novedosas que podemos emplear en esos trabajos monográficos. Pero también podemos hacerlo de otras cosas que podrían valer en cualquier momento. O sea, es decir, el hecho de que tengan una determinada edad, pues pueden tener algunos enfoques, por ejemplo, en el momento en el que haya algo económico detrás, hay cálculos, y bueno, algunos muy interesantes, entonces podemos hablar de las finanzas personales que a su edad son muy sencillitas, pero sí que pueden servirles de cara al futuro. Especialmente si estamos con una unidad de primero de ciencias sociales de bachillerato, de las matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Ahí hay una unidad chulísima y diferente, volvemos a lo raro, ¿no? Esa solo la puede hacer quien coja primero de bachillerato de ciencias sociales, la que es que habla de toda la matemática financiera. Es la única que seríais los únicos que haréis la unidad, salvo que alguien hiciera el mismo nivel. Pues a eso es lo que me refiero, buscar unidades que sean solo de vuestro nivel en vuestra especialidad, o que como mucho haya dos niveles, ¿vale? Esto tiene también que ver con algo que cuando se hace la programación es importante, una temática o un hilo conductor de toda la programación didáctica o de cada una de las evaluaciones. A ver, depende de las unidades. Si por ejemplo estamos hablando de una especialidad como educación plástica y visual, por poner algo totalmente distinto, si tienen dibujo artístico y técnico, pues lo normal es que tengan dos hilos conductores, o física y química, o biología y geología. Nosotros en matemáticas, ¿cuántos? Pues no lo sé. Hay que reflexionar desde nuestra especialidad cuántos serían necesarios. Lo mejor es uno, para que aprendan no a especializarse en ese hilo conductor, sino a especializarse en cualquier cosa el día de mañana. Esa es la gracia, que aprenden a profundizar. Y eso vale tanto para quienes tienen necesidades de refuerzo como de ampliación. Porque recuerdo que una de las dificultades mayores es esas actividades de ampliación que no pueden adelantar contenidos de años posteriores, sino hay que crecer de otras formas. Una de estas es especializarse en algo. Entonces mirar a ver de qué forma podéis encontrar
algún trabajo monográfico o un grupo de trabajos monográficos que pueden también exponer a todo el resto de compañeros y compañeras. Mirar también material que hay en los departamentos. Yo, por ejemplo, me he encontrado, ya sabéis que hay una editorial que es totalmente distinta al resto y que emplearla solo esa unidad, o sea, ese material no es bueno, que es la de Marfil, que ya no se hace, pero hay material de pruebas diagnóstico, de pruebas PISA y demás, valen tanto las de competencia matemática como las de competencia científica, que aunque abarcaba más materias también tenía contenidos un poco de todas. Mirad ese tipo de problemas que os darán ideas chulísimas, sobre todo si estáis mirando algún bloque que sea muy aplicado, por ejemplo algo del estilo de geometría, estadística o algo así, ¿vale? Entonces mirad a ver cómo esa rúbrica de las exposiciones orales la vais a hacer, qué vais a evaluar, si va a ser muy centrada en los contenidos que se van a ver o mirando algunos aspectos más generales y por lo tanto esa rúbrica podría valer para diferentes unidades didácticas. De todo esto se puede hacer rúbrica. Por supuesto, de los trabajos cooperativos no tiene que tener solo una calificación en el grupo, también puede haber dentro de la rúbrica establecidas calificaciones para todo el grupo y calificaciones individuales, porque si no, claro, ya sabemos lo que pasa. Que cuanto ¿Cómo más... refleja la calificación de todo el grupo? ¿Subirle ¿De todo el punto grupo? a todo? A ver, tiene que haber una calificación global del resultado final del proyecto que se ha hecho, el trabajo que se ha realizado, pero luego también si hay una exposición de cada persona, pues ahí hay una nota diferente. Vale. O si se trabaja por especialistas, si cada persona es especialista en un aspecto distinto, ahí hay que hacer una evaluación individual. Es un poco la idea, que no sea solo evaluar al grupo, porque eso ya sabemos cómo acaba en muchos casos. También se puede hacer rúbrica del fomento de la lectura. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Se lee un libro, se leen 2, se leen 3, voluntarios, no voluntarios, se leen artículos científicos, que sería muy aconsejable, publicaciones de... bueno, otra cosa que digo muchas veces, si hay publicaciones, libros, algún estudio científico, lo que sea, interesante que sea alguien del contexto, profesor o profesora de universidad cercana o de la comunidad autónoma. Si es conocido o conocida para bien, siempre me acuerdo, había un caso que ya hasta no tengo el nombre por ahí apuntado, porque tenía muchas publicaciones de pedagogía, de cómo resolver problemas científicos y tal, el enfoque pedagógico de la ciencia, pero en el máster parece ser que la gente no salía muy contenta. Entonces, claro, si referenciáis a alguien que no termina de convencer, pues no es bueno. Incluso, pues también hay profesorado de instituto que tiene libros. Entonces, a lo mejor algún libro transversal, que sea de algún profesor o profesora de instituto, también puede estar bien. Y si lo referenciamos, si es del entorno, perfecto. Por supuesto, si vamos a otra comunidad, intentamos encontrar algo parecido con un referente de otra comunidad. Si no lo encontramos, pues ¿qué vamos a hacer? Pero se va a notar mucho, ¿no? Entonces, que a lo mejor un libro de pedagogía sobre cómo enseñar las ciencias, o una publicación, pues evidentemente podemos encontrar algo de otras comunidades autónomas. Eso es un consejo que os doy, porque raro será que alguien del tribunal no conozca a esa persona. ¿Cuántas veces ha pasado que al mostrar un libro, han abierto el libro, ¡ay, conozco al autor, conozco a la autora! O una publicación, ¡ay, si yo estuve ahí metida! Siempre hay cosas. Entonces, yo el consejo que os doy es eso. Intentar indagar en universidades cercanas, centros educativos cercanos en los que se hagan cosas. Bueno, y volvemos a lo difícil, ¿no? Esta palabra es una de las prohibidas, comportamiento, porque genera mucha polémica. Yo antes la decía sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y ahora hablar de voy a evaluar el comportamiento puede generar mucha polémica en el tribunal. Está claro que si tienes alumnado que no se comporta bien en el día a día y luego hace los exámenes bien y bueno, trabaja mejor o peor, no es justo que tenga la misma nota que el resto. No es justo. O sea, ahí hay una parte que es el grupo
que no está trabajando correctamente y podemos evaluar algún aspecto de cómo se trabaja. O sea, se trata de encontrar un criterio de evaluación que hable algo de ese mal comportamiento. Pero yo hablaría de actitudes, porque las actitudes sí que están en la legislación. En la legislación es fácil encontrar ese término, el comportamiento no aparece. Pero básicamente en esas actitudes al final tengo que evaluar diferentes aspectos. Algunos que suben la nota, que es el interés y la participación, otros que lo que hacen es bajar la nota, por ejemplo puntualidad y asistencia. Hay otras como el material también, que lo que hacen es bajar la nota. Trae siempre el material, es que es obligatorio, sí, pero lo trae, no lo trae, pues si no lo trae, entonces ¿qué? Es que tenemos que prepararlos para el día de mañana. Y de la misma manera que nos parece clarísimo que hay que preparar para los exámenes que van a tener en la universidad, pues también tendremos que prepararlos para el día que vayan a hacer ese examen, que lleven la calculadora. Digo, no sé, o si van a hacer unas prácticas de informática y tienen que llevar el portátil, que lo lleven, es obvio, ¿no? Pues habrá que prepararlos y si no traen el material, aparte de informar a las familias, por supuesto, pues hay que evaluarlo. Pues hay que hacer una rúbrica y me gustaría ver esas rúbricas como quedan, de chulas, pero hay que objetivarlas al máximo. No es llegar al final, esto es como, yo qué sé, tener que tomar una decisión en el último momento y decir, a ver, ¿cuánto pongo en actitud? Venga, sobre 5 o pongo 4 puntos. No, tengo que tener unos ítems, aunque los ítems estén objetivados a través de positivos y negativos, que es lo que hacemos toda la vida, o hemos hecho toda la vida. Da igual, ese positivo en qué es, en esto o esto. Ya está, tiene ese positivo un indicador de logro detrás y ese indicador de logro un criterio de evaluación y sale súper bien, ya lo veréis. Y si no, os iré dando ideas, pero bueno, las ideas van por ahí, los 4 aspectos que podemos evaluar en actitudes. Dime. No, pregunta. En un examen, la rúbrica para, digamos, lo que es la teoría y otra para las actitudes también, transversales. A ver, en la rúbrica transversales. En la rúbrica de un examen podría haber, por un lado, unos aspectos más teóricos, unos aspectos más prácticos de cómo resuelven, porque ahí, claro... Pero podría haber 2 rúbricas, una de comportamiento en actitudes, que va a arrastrar toda una rúbrica de las... Sí, bueno, a ver, el examen no. Durante el examen, el examen entraría dentro de lo mismo que cualquier otro día. ¿Sabes? Ahí sería la idea. Es más importante la actitud de un examen. Sí, pero yo ahí no lo sacaría de la actitud de cualquier día normal y corriente. Evaluar en un examen eso es delicado. Incluso hasta un comportamiento positivo, una actitud positiva, sería delicado también, ¿eh? ¿Cómo valoro el que se haya esmerado más en hacer un problema o menos? A lo mejor eso depende de si era el primero o era el último. Entonces eso es más complicado. Yo el examen sí que valoraría, y ahí es muy importante porque es un elemento diferenciador también con lo que hagan otras personas, el cómo lo intentan resolver independientemente de que esté bien o mal. Porque eso es importante. A ver, no se trata de que hagan una tontería, pero no sé, os habrá pasado muchas veces que veis una resolución de un problema que está claramente mal hecha, pero que hay una lógica detrás. Y esas filas y columnas que eran rectángulos se han empeñado que sean cuadrados. Y hay una lógica detrás. Está mal hecho, pero hay una lógica. Entonces, esas cosas pues podemos tener en la rúbrica algún mecanismo de que si lo que ha intentado hacer tiene sentido, ha utilizado algo de teoría correcta y sobre todo se ha dado cuenta de que era incorrecto y lo ha hecho saber, no sé qué me ha ocurrido, pero este resultado no puede dar negativo. Pues eso sería interesante también. Y luego algunos aspectos, pues por ejemplo, también son prácticos, el poner o no poner la unidad. Hay un TikTok por ahí, me los enseña mi hija, porque yo no tengo TikTok, que es una gansada porque claro, dice, debe ser de un problema de matemáticas, dice, es que te da 25. ¿Y 25 qué? 25 manzanas, 25... Que eso nos vemos reflejados. Pero claro, la parodia del TikTok era que en todo momento en el enunciado del problema aparecía la palabra de lo que se estaba calculando y después en todo el problema estaba puesto y al final había puesto 25 y el profesor se lo ponía mal
era profesor, se lo ponía mal porque no había puesto, pues yo qué sé, manzanas, lo que fuera. Pues eso, por ejemplo, también tiene que estar en la rúbrica. ¿Cuánto evalúo el poner la unidad correcta, especialmente si estamos en alguna unidad didáctica donde las magnitudes tengan importancia? Porque hay de todo, hay algunas donde, bueno, vale, pues ha puesto peras o manzanas, pero hay otras, oye, que no es lo mismo poner, yo qué sé, gramos que poner, a lo mejor se pueden equivocar con litros, por ejemplo, pues ahí tienen que manejar bien eso, o manejar litros o centímetros cúbicos, tiene interés. La capacidad y el volumen que coinciden, pero no es lo mismo, pues eso, interesante, ¿no? Pues eso también debe estar en la rúbrica. Bueno, espero daros muchas ideas y también que conozcáis aquellos aspectos que son delicados. Esto sería una opción, pero yo qué sé. Podrían ser lógicas estas ponderaciones, que los exámenes en un primero de la ESO valieran entre un 50 y 60% y fueran subiendo hasta un 95-100% en segundo de bachillerato. Pero ahí habría que ver mucho sobre modalidades de bachillerato, asignaturas y demás. Pero bueno, sería una de las ideas, y otros instrumentos que en primero de la ESO serían muy variados y seguramente según fuéramos avanzando en bachillerato pues serían menos variados. Eso es algo que podríamos argumentar. Por supuesto, a ver, intentar que sean unos porcentajes fáciles también de entender por el alumnado. O sea, es decir, no voy a poner un 7%. Sé que a lo mejor me sale muy bien, o un 6,67, sale muy bien, pero igual no es lo más adecuado. Pues intentar poner porcentajes que sean fáciles de calcular y ya aprovechar y explicar cómo se calculan esas medias y tal. También aprovecho para deciros que esta evaluación, si tiene detrás una autoevaluación, eso justifica que se pueda hacer de una manera pues que se adapte a la manera de expresarse del alumnado o incluso de las familias. Eso ya lo sabéis, a veces los mensajes que nos llegan a través de Ítaca o la plataforma que sea, pues nos dejan ver que, bueno, pues hay que hacer también un esfuerzo para que entiendan algunas cosas, hay de todo. Pero la cuestión está en que si eso lo hacéis, debéis hacérselo saber al tribunal. Es decir, esta rúbrica está hecha para poder autoevaluar el trabajo diario, por ejemplo en la libreta, por parte del alumnado. Entonces pueden tener incluso una mini rúbrica para que ellos se hagan una autoevaluación de inicio y piensen qué nota merecen en esa libreta. Bueno, pues al tribunal se lo hacéis saber, está adaptado para un lenguaje de alumnado de primero de la ESO. Eso puntúa doble si se dice y puntúa la mitad si no se dice nada, porque el tribunal va a pensar que no os estáis expresando correctamente, que esos criterios de evaluación de qué manera están redactados, hay que explicarlo, ¿vale? Y bueno, pues pensad que también muchas veces cuando llega la inspección a los institutos, pues hay veces que que se les da la razón y no es porque a lo mejor el profesorado no la tenga, sino porque hay algo que falta, evidentemente. Yo he llegado a ver en un examen de lengua castellana que se aprobaba un alumno porque el enunciado decía algo así como marca los diferentes complementos, y los complementos estaban marcados. Claro, la reflexión es acerca de cómo puede ponerse un enunciado así. O sea, la clave es que tú tienes que poner cuál es el directo, el indirecto, no sé cuánto, pero claro, el enunciado decía claramente que los marcases, y los había marcado con una línea debajo. Son estos. Entonces, eso fue un aprobado en un examen de lengua castellana. Claro, también te planteas, cuidado con estas cosas. A ver, si nos busca la vuelta... Eso es como el chiste. Bueno, no, eso es verídico. No, pero como el meme de Pitágoras que está la X y pone hay a la X y te hacen un circulito. Eso es... Sí, pero bueno, ahí hay un juego de palabras que, bueno, pues el hallar puede significar varias cosas. Pero es que en el otro lado no te especifica y que digas que complementos cada uno y cosas así. No vale, clasifican, informe... Claro, no hay nada, entonces ponemos a la taxonomía de Bloom y además, bueno, pues también sin criticar demasiado, pues nos puede pasar a todos, pero quien lo ha puesto
es profesora o profesora de lengua castellana, también todo hay que decirlo. Entonces, ¿cómo te puedes poner un enunciado así? Entonces, cuidado con esas cosas. Entonces, si hay una rúbrica detrás donde se evalúa claramente esto, esto y esto, y además esa rúbrica está informada al alumnado y a las familias, y se revisa, está más complicado. Eso es más complicado. Entonces, son ideas que os doy, porque al final podemos tener en el tribunal personas que estén a lo mejor concienciadas por algo que ha ocurrido. Además, cuando llega la inspección revisa todo, evidentemente se hace. Yo he vivido un año con una inspección que pasó por un centro educativo porque una persona no había puesto notas. Es grave, ¿eh? O sea, no puso ninguna nota. Y para evitar moving laboral, revisan a todo el mundo todo. O sea, ¿por qué has puesto esta nota? ¿Cómo has hallado estos porcentajes? Claro, me parece un poco salvaje. Oye, lo lógico sería comparar si yo las he puesto o no y la otra persona las ha puesto. Pues para evitar moving laboral se hace así. Entonces, cuando entran en un centro educativo, cuidado porque afecta a muchos departamentos, revisan todo y pues fijaros ahora mismo este curso, si entra en inspección en cualquier instituto, hace un destrozo. Porque estamos temblando. O sea, hay algún departamento que tenga todo. No ha dado tiempo, ya lo sé, pero está sin hacer. Entonces, pues bueno, mucho cuidado con esas cosas, que en la medida de lo posible, si todo está objetivado al máximo, informado, autoevaluado si puede ser, evitamos muchos problemas. Y lo que digo aquí, explicar claramente esos criterios de calificación y los criterios de evaluación. Os recuerdo, está un poco más adelante, bueno, y justificar por qué lo hacéis así. Dentro de lo de justificar entra que cuidado con lo que os va a tocar justificar. Es decir, se puede justificar una calificación, es decir, por ejemplo, el examen vale tanto porcentaje, el hacer esto bien tanto y tanto. Lo que es muy complicado de justificar es los mínimos. Sin esto yo no hago media. Eso, mucho cuidado. Ya sabéis que en el grupo de WhatsApp salió el debate. Es muy difícil de justificar. Primero, porque pongo un derecho a veto. Yo lo podría justificar. Si alguien dentro de unos días me dice, mira, ha venido la inspección y tengo que justificar por qué un 3,5. O sea, primero, por qué pongo límite de nota para hacer media, y segundo, por qué es un 3,5 y no un 4 o un 2. Pero si lo pone el departamento, no el jefe Sí, de departamento. bueno, ya está, sí. A ver, tú como Pues, como claro, particular que va a justificar. Pues, pero escúchame, ¿qué ¿sabes cómo acaba esa historia, no? Ya. Pringao todo el departamento. Ya. O sea, es casi mejor que uno diga, no, ha sido yo por mi cuenta y riesgo, a que no diga, no, esto lo hemos decidido todo. Pero ¿y eso cómo lo ponemos? Si dice eso, Sí, ya va por todo. Pero ¿cómo lo ponéis luego para un tribunal? Es que No, para un tribunal complicado. yo diría, hago media y punto. Ya está. Y en el contexto en el que estoy planteando la unidad didáctica, el contexto medio-bajo, con situaciones desfavorables, familias desestructuradas, todo muy complicado y complejo, es fácil de entender que haga media y ya está. Porque puede haber quien tenga un mal día o haya tenido una mala semana. Y no decir eso de que depende del departamento. No, y además, bueno, ya sabéis que la exposición de la unidad tiene que ser muy personal, Claro. y cuanto más demos la impresión de hemos hecho, eso queda muy mal. Hay que dar la impresión que has tomado decisiones y que además están hechas con criterio. Pero, insisto, es muy difícil defender por qué un 3,5 y si no, no hago Y no un media. 3, ya vale. Y aún más, ¿por qué pongo un límite? La forma sería, o sea, de hecho, lo habéis visto en evaluaciones. Es que no ha entregado el trabajo del libro. Sí, lo comentaste el 10%. Pero ¿cuánto vale el libro? El 10%. Mete un 40% al libro. Ah, no, es que un 40% al libro, bueno, pues mete un 40 y un examen. ¿Te parece bien un 40 y un examen? Sí, me parece bien, vale. Ya verás cómo se lee en el libro. Claro. Pero si tú le estás dando una pizca por leerse el libro, pero si no lo lees te suspendo, pues genera lo que está ocurriendo. Al final es normal que pasen estos casos y al final no se lee el libro y aprueba, porque no hay más que ver que pasen unos cuantos meses y pasa eso. Entonces, pues bueno, ya os digo, justificar lo que sea fácil, lo que sea difícil os estoy avisando, términos a evitar, situaciones a evitar, y bueno, pues de esto ya hemos hablado. Cuidado con este tipo de software
que manda información a la nube. Y a mí, por ejemplo, el tema del Classroom, independientemente de que pueda ser muy útil y está muy bien, y me diré, joder, si nos estás pidiendo el Gmail para los vídeos, claro, pero somos mayores de edad, se supone que sabemos lo que hacemos o a lo que nos arriesgamos, pero mucho cuidado porque estamos con alumnado que no tiene la mayoría de edad y por lo tanto ese Classroom que te hace estar con una cuenta activa y que sabe la ubicación, pues es muy delicado para determinadas edades. Entonces yo intentaría evitar al máximo ese tipo de aplicaciones. La Excel es genial, hace lo mismo que puede hacer Aditio, o a lo mejor hace menos que Aditio que Idoceo, pero puede hacer lo que tú quieras y la puedes ir cambiando en el tiempo. Entonces, si alguien quiere una Excel para ir partiendo, pues me lo puede pedir. Lo ideal sería que ya tuvierais, pero me podéis pedir la Excel que yo utilizo, que a ver, la que yo utilizo no estaría del todo para oposición, pero sería un buen punto de partida. La mía ha pasado a la inspección en aquel centro en el que era una escuela de adultos, en la que una profesora no puso notas y nos miraron a todos de arriba abajo cómo evaluábamos. Yo mi objetivo, yo saqué la Excel, venga, expliqué aquí y allá, además yo en ese momento era preparador, entonces hasta que se cansó y me dijo, muy bien, venga, voy a buscar a otro. Entonces se trata de eso, ¿no? De justificar todo, pero si estaba bien ahí, para oposición hay que... Ahora mismo habría que cambiar, dar más importancia, por ejemplo, a las competencias específicas y demás. En cursos impares, por supuesto. Pues ya sabéis, no nos queremos meter en líos, ¿no? Queremos destacar, pero para cosas buenas, pues y evitar ese tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues según la ley, ya sabéis, la evaluación es continua, formativa, integradora. Cuidado con todo esto porque hay que dar, esto se decía en la programación didáctica, ahora hay que dar unas líneas generales en la unidad, pero algo hay que decir. Entonces, bueno, lo importante, lo que hay detrás de una evaluación es esas rúbricas, esos criterios de evaluación que evalúen esa unidad y no en otra, y esos instrumentos de evaluación, pero en general, pues hay que decir eso, que hay que objetivar al máximo. Son frases que podemos decir al finalizar la explicación de una rúbrica. Con esto se logra objetivar al máximo o se logra evaluar de manera continua, de forma integradora y demás. Diversa también, hay que evaluar de una forma diversa. Y bueno, y como informamos al alumnado también es importante, Y si puede ser que la información vaya en paralelo entre familias y alumnado. Y bueno, la ponderación es muy importante. La ponderación puede cambiar a lo largo del curso, es decir, se supone que a lo mejor a lo largo del curso podemos aumentar el grado de exigencia o el grado de consecución de algún criterio de evaluación, la forma de ponderarlo, es decir, qué considero que se ha adquirido, qué considero que se ha logrado, pues podemos subirlo, eso puede cambiar. Pero bueno, en principio ya es difícil llegar a evaluar todos los criterios, tener todos los instrumentos con rúbricas, con llegar a eso sería más que suficiente. Ya llegar a una graduación, es decir, por ejemplo, a principio de curso considero que tomar datos correctamente en un problema es esto y a final de curso esto otro. Eso ya sería de notazo, Pero bueno, si alguien quiere en algún aspecto verlo, las rúbricas de evaluación de problemas son muy interesantes. Muy interesantes, y más si estáis en una especialidad en la que los problemas son muy importantes y queréis darle importancia, pues os animo a crear esas rúbricas. Pero entonces hacerlas diferentes, en el examen uno normal y otro de problemas solo, ¿o cómo? A ver, puede ser problemas resueltos en clase y puede ser problemas resueltos en un examen, o puede ser un problema abierto realizado en grupo, en el que tengan que ver algo más que una solución, sino posibles soluciones y toma de decisiones, que eso sería lo deseable. Cuidado porque los problemas cerrados es algo que mal acostumbramos para otras materias, y en matemáticas podemos de vez en cuando hacer problemas abiertos, igual que en otras asignaturas. Física y química igual, o sea, intentar hacer problemas que en alguna ocasión tengan una toma de decisiones detrás y luego eso afecte al resultado, especialmente si son trabajos colaborativos. Como una imagen vale más que 1000 palabras, pues si podéis poner en alguna forma gráfica la ponderación de cada una de las partes, pues ya sabéis, diagrama de lo que sea, de
de sectores, de barras, como más os guste. Y bueno, pues la autoevaluación y coevaluación de la que he hablado anteriormente, cuidado la coevaluación porque de alguna manera sería deseable que garantizase el anonimato del resto. No sé de qué forma se podría hacer, igual estaría bien que se evaluaran unos trabajos, que no aparecieran los nombres por otro grupo, etc. Pero bueno, si no, a lo mejor dentro de un grupo sí que se puede hacer, si están trabajando cooperativamente, pues dentro del grupo, como ya hay entre comillas, se están jugando los cuartos entre el grupo, pues seguramente habrá mucho más respeto que si no es una coevaluación de, por ejemplo, una libreta y a uno le llega la de otra, o sea, ahí sería un problema. Y la autoevaluación sí que sería muy interesante que hicierais alguna rúbrica simple, sencillita, para, por ejemplo, la libreta. Y eso se lo mostráis al tribunal. Incluso si eso se pegase con pegamento de barra en la portada, en la parte de detrás de la portada o en la primera página, la forma de evaluarlo y que fueran así. Son mini rúbricas, yo eso en su momento lo hice y puedo volverlo a hacer, o sea que... ¿Y en el examen? Que pongan lo que creen. El examen estaría bien que tuvieran una autoevaluación y te pusieran la nota esperada. Incluso con premios, si aciertas más menos 0,1, te subo 0,25. Eso lo hago yo. Eso lo hago yo también. Claro, y además... Pero no se lo indico en ningún sitio en el examen. Ellos saben que si me aciertan la nota que creen... Pues debería estar indicado en la rúbrica. Claro. Lo que pasa es que eso para una oposición es complicado, ¿eh? ¿Cómo justificas que se puede sacar un 10-25? Que por azar, ¿no? Y que por azar, porque muchas veces lo ponen por azar. Pero ¿sabes lo útil que es en la realidad esa autoevaluación? Porque la autoevaluación no sé si a ti te pasa. Casi siempre era 4,75, 4,75. No, que va, eso no pasa, eso no pasa. Está el que se pone el 9,9. Sí, también. Pero fundamentalmente... Es el más listo que el que se pone el 9. Ahí el rango de moda estaba en 4,75, luego sacaban más notas. Pero lo interesante de eso es que muchas veces te vienen luego diciendo, no, si es que el examen le había salido muy bien a mi hijo, a mi hija, y entonces, mira, por la nota esperada se parece mucho a la real. Entonces eso es muy buena manera de empezar una revisión del examen también. Todo hay que decirlo. Pero bueno, la autoevaluación sin tener ese plan de nota es bastante útil, y especialmente la del trabajo diario. Porque, claro, enseguida ven, oye, pues mira, estoy perdiendo un montón de nota por no poner una B al lado del problema que está bien, y que me cuesta. Y si lo conseguimos, luego esa la ventaja que tiene es que si realmente estudian con la libreta, que sería lo deseable, pues ya tienen claro qué problemas están bien y cuáles no. Es una manera de hacerlo. Yo os animo a hacerlo y a enseñárselo al tribunal. Bien, claro, estamos en un sistema de oposición que ya veremos, ¿no? No eliminatorio, en el que no vamos a tener que presentar una programación didáctica, pues si no hay una exposición, o sea, una defensa previa de una programación didáctica, algo habrá que decir de cómo integramos esta evaluación en todo el curso, incluido recuperación de años de materia pendiente, recuperación de evaluaciones pendientes, porque eso sigue existiendo. Entonces, pues, líneas generales muy concretas, pero hay que decir algo. Cada unidad didáctica pondera de tal manera y se recupera de esta manera, y está igual que el resto. Yo ahí sí que intentaría evitar en esa explicación alguna diferencia importante, o sea, diría en general, la mayoría de las unidades así, y hay otras que de esta forma, por ejemplo, si hay muchos proyectos en alguna de ellas o en algunas de ellas. Pero intentaría, en este caso, tener redactado una manera general de cómo voy a hacer la evaluación durante todo el curso, porque es que no da tiempo a más, y al final tengo que exponer la unidad didáctica. Y bueno, pues nada, se trata al final de hacer una evaluación muy visual a través de otra tabla que podemos facilitar al tribunal. Todas estas tablas, ya os digo, plastificadas, puestas en el atril, si puede ser el tamaño A3, pues eso añade muchísimo a la exposición. Es más, si nos lo permiten recoger, perfecto, y si no, porque como es yo creo que van a ser las primeras oposiciones
sin ningún tipo de medida COVID. No creo que haya gran cosa. Esperemos que no. Entonces, como no va a haber ningún tipo de medida, igual se vuelve a recoger el material, o sea, poder entregar material, o a lo mejor no. Eso no os lo puedo decir. Ya irá apareciendo en las convocatorias. Y bueno, pues esto podría ser una forma de evaluar, ¿no? Es decir, notas de exámenes, notas por bloques, notas de la evaluación, maneras de recuperar y, a ser posible, cómo hacéis esas medias. No tiene nada de especial y cada persona que adapte esa forma de hacer las medias, hacer la evaluación de lo que realmente está haciendo en el aula. Importante, ya os digo, no meteros en líos y si puede ser, no hagáis límites por ningún lado. Ponderar bien, conforme al contexto en el que estáis haciendo, tirar para adelante y hacer medias. Y luego, bueno, pues ponernos casos, los típicos casos que conocemos en el aula. Es decir, tiene dificultades pero trabaja, es disruptivo, disruptiva pero es inteligente, puede ser que se aburra en clase y eso lleva a un mal comportamiento. Yo este año estoy viendo que se acrecenta algo que ya venía siendo habitual, lo del yo-yo y el ya-ya, que dicen que, pues es que no pueden tener un momento de parón. O sea, es increíble. Es que ya termina el examen, porque además en esos casos tenemos muchos de estos, o de estas, que como acaban el examen y de verdad lo han acabado y lo saben hacer, es que esos 5 minutos de haber acabado, de haber entregado el examen y estar el resto haciéndolo, son muy complicados. Pero yo noto que va a más, o sea, no pueden tener un minuto de no hacer nada, de estar relajados o relajadas, de parar un momento. No, es que es todo muy rápido. Y claro, nosotros competimos con tiza, proyector y poco más frente al dedito todo el rato y es muy complicado competir con eso. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar mucho perfil de estos que no trabajan a diario, pero poco que trabajan, bueno, pues lo hacen bien, que no necesitan demasiado porque sí que lo saben hacer, pero claro, hay una preocupación en años posteriores que va a ocurrir. Entonces, ese perfil de alumnado, ¿qué nota tendría? Pues eso es importante tenerlo claro, qué nota sacaría y demás. Cuidado, estar muy pendientes en las evaluaciones. ¿Qué valía lo del mínimo absoluto que sacó un 8, un 7 o un 10? Son ejemplos. Tipo, que sí, el que va al mínimo absoluto, pero que luego saca... Sí, pero que luego le sale bien. Tenemos de todo. El que va al mínimo y tiene un 0, o el que vemos que sabe hacer cosas, o hace cosas y luego no las entrega. Eso, ahí tenemos también que evaluar de alguna manera y también fomentar que se mejore en ese aspecto. Claro, si van haciendo las cosas y son un poco desastre y lo van perdiendo, pues igual tenemos que cambiar la metodología con esa persona y a lo mejor, no sé, que recopile de otra forma o que el formato sea tipo libreta gusanillo y que no puedan salir las hojas. No sé, ahí sería una adaptación de acceso al currículum en una persona que tiene dificultades en organización, pues le estamos obligando a tener el material junto. Son diferentes cosas. Bueno, de esto ya hemos hablado, de no poner límites a la media. Y bueno, pues ¿cómo hacemos la recuperación? Pues cada persona como crea conveniente. Podemos recuperar criterios, podemos recuperar bloques, podemos recuperar evaluaciones, podemos recuperar unidades didácticas, lo que más os guste. Lo más lógico, a lo mejor, así sencillo de llevar en el día a día, tal y como han quedado ahora mismo los criterios de evaluación en referencia a las competencias específicas, yo creo que lo más lógico, o sea, lo más sencillo sería recuperar las unidades suspensas. ¿Y cómo agruparlas? Ya ahí es decisión vuestra. Puede ser por bloques o por evaluaciones. La ventaja de evaluaciones es que coincide con la información a las familias y eso tiene una gran ventaja, porque claro, si tú evalúas por bloques, puede ser que un bloque esté a la mitad cuando es la evaluación siguiente, pero lo deseable sería decir, ha recuperado las unidades suspensas de la evaluación primera, por ejemplo, frente a recuperar la del bloque primero, o la del bloque que di primero. Yo tengo un montón de campo con lo de la evaluación esa de la LOMLOE.
Porque Todo el mundo. ya todo el mundo, y imagino que los departamentos estarán todos como el mío o peor. Pero es que si tienes que evaluar por competencias realmente, y en cada Por unidad competencias específicas. específicas. Que eso es una mejora, ¿eh? Las cosas como son. Sí, pero si tú estás evaluando en cada unidad, por ejemplo, tienes que evaluar todas. No, todas no. Bueno, Las todas que- va a ser imposible. Claro. Pero Lo que habrá tú tienes que competencias garantizar es que en todo el evalúes, curso habrá evalúes todas. competencias que tú evalúes 10 veces, habrá competencias que evalúes una, y entonces tú, por ejemplo, ahora para recuperar, dices, tienes que recuperar la unidad. Pero es que a lo mejor esas competencias las has adquirido en otra unidad. Pero lo que estás recuperando ahí Ya, no son las competencias, ya. estás recuperando entonces el criterio de evaluación que has suspendido. Claro, pero el criterio de evaluación evalúa las competencias específicas, Es que será la entonces- adquisición de ellas. A ver, yo lo que intentaría sería, en la medida de lo posible, que no hubiera ningún elemento curricular evaluado una única vez. O sea, eso es lo primero. Intentar, a medida de lo posible, que los criterios de evaluación al menos sean evaluados de dos formas distintas o en dos momentos diferentes del curso. A ver si puede ser. Si no puede ser, Víctor, mira, que este concretamente no veo la manera, y ya buscamos la forma. Lo deseable, por otro lado, es que haya una transversalidad, y eso de la transversalidad es lo que nos va a permitir justificar que nosotros hacemos media, porque cuando están viendo la unidad 5, están viendo algunos contenidos de la 4, es decir, yo hacer representaciones gráficas cuando pongo un problema de ecuaciones, por ejemplo, o cuando pongo, si es de otra especialidad, un tiro parabólico, hago representar. Entonces, como yo hago representar, aunque esté suspenso el criterio de evaluación que hace referencia a la representación gráfica, en ecuaciones vuelve a salir. Eso sería la justificación de por qué hago medias sin poner límites, que os podrían decir, ¿no? ¿Y qué pasa si hay un criterio suspenso? Pues que se ha evaluado en otros momentos, y ahí lo podrías demostrar. Ahora viene la dificultad, la pregunta del millón. ¿Y se queda ahí uno suspenso? ¿Qué hago? Pues intento que lo recuperen facilitando esas recuperaciones. Es lo que te toca a ti. Pero si lo has podido evaluar en varias ocasiones, si en algunas está aprobado y en algunas suspenso, es más fácil. Por lo menos te quedarás más tranquila, seguro. Es decir, pues mira, hay veces que representa gráficamente bien, aunque no sea en la unidad de gráficas. Hay veces que resuelve bien las ecuaciones, aunque no sea en álgebra. Eso es algo indicativo. Hay que tener cuidado con esa transversalidad porque tampoco nos impida ver los contenidos propios de la unidad. Es decir, que, por ejemplo, yo no sepa si por motivos de cálculo no sabe resolver pues un problema de lo que sea, de geometría, por ejemplo. O un problema, si en otras especialidades, pues un problema de cálculo no me permite resolver un problema de electrónica en tecnología, o un problema de dinámica en física y química. O sea, eso, claro, pero ahí cada docente tiene que decidir. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de usar del uso de la calculadora según en qué unidades didácticas. Hay en algunas que no tendría sentido, no solo en nuestra especialidad, en cualquier otra. Por ejemplo, nosotros en números no deberíamos permitir usar la calculadora nunca. Pero en el resto de unidades, ¿por qué no? Es una forma de saber realmente los contenidos propios de esa unidad. También puedes decir, pues yo en álgebra no voy a dejar calculadora, para así poder evaluar transversalmente los números. Bien. Y este año tengo los segundo de la ESO. Cuando vamos a gastar la calculadora en la segunda evaluación, ¿en qué vamos a ver la segunda evaluación? En la álgebra. No les va a servir La absolutamente prueba no nada. la necesita. O sea, no les van a servir, pero ellos están... La evaluación que les hace ¿Cuándo no vamos a será gastar la criterio. calculadora? ¿Cuándo vamos a gastar la calculadora? En la segunda evaluación. Nosotros en primero y Se quedan más contentos que nada. Por ejemplo, en tecnología, en física y química, en las unidades que hagan referencia a sistema métrico, a unidades de medida y tal, tampoco deberían usarlas. Porque es que, a ver, para multiplicar por 1000, dividir por 1000, que no, que ahí no. Mecanismo. Hay cosas donde no. Brutales. Y luego hay otras donde todo lo contrario. Necesito saber que el error de cálculo no ha sido el que ha motivado que ha realizado mal el problema. Fundamental. Tengo que separarlo y luego transversal con otros. Entonces, si el problema es la transversalidad, me parece genial que en el álgebra dejes la calculadora o que no la dejes, lo que tú quieras. Que en el álgebra no lo necesita.
Bueno, pero por eso se la deja, claro, él lo ve desde el otro punto de vista. Pero perfecto, como veis, Como chanza, no resto dices. la calculadora genera polémica, eso no falla. Con números enteros. Es que esto con la calculadora te lo hace solo yo. Y la respuesta es muy fácil, porque no saben manipular la calculadora. Pues ahora, mételo, si te da resultado bien, te dejo cascar la calculadora. Ya llevo 4 intentos de que no van a gastar la calculadora. Ya todos. Pues ya sabéis. Tema polémico, habéis visto que en un momento ya no estamos de acuerdo. Bueno, a ver, el tema de entregar actividades para evaluar, pues es posible, pero yo estos dosieres de actividades yo lo plantearía como bueno, pues un programa de refuerzo, dependiendo de lo que reforcemos, poner el nombre, porque puede ser alumnado que tiene la materia pendiente, puede ser alumnado que tiene dificultades puntuales en algún momento del curso o que tiene dificultades generalizadas por alguna causa. Entonces esos dosieres, dependiendo de a quién vayan dirigidos, darle el nombre específico que debe tener, programa de refuerzo. Y al final lo que es no es toma, haz estas actividades, que tampoco deberíais hacer eso al tribunal, toma las actividades de recuperación, sino son unas actividades dosificadas adecuadamente, correctamente, sin pasarnos ni quedarnos cortos, para que facilitemos ese hábito de estudio. Has suspendido esta unidad didáctica, tienes que recuperarla, sería aconsejable que hicieras estas actividades relacionadas con lo que se te va a evaluar. Y si además podemos evaluarlo de alguna manera, rúbrica de entrega de esas actividades de refuerzo para recuperar las unidades pendientes. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo pondero? ¿Un 20% de la recuperación? Pues puede estar bien, un 20%. Pero la parte de AFIS no se mete aquí, no lo metemos nosotros. La parte de AFIS sí, nosotros lo tenemos que meter. Tenemos que poner algún... O sea, no podríamos hacer una unidad en paralelo ni una programación en paralelo, pero sí que es aconsejable que planteéis algún supuesto que hayáis tenido alguna vez en el aula y que, bueno, pues tengáis herramientas, tengáis actividades suficientes para poder plantear, sí, un supuesto de lo que podría haber en el aula, de varios casos diferentes. Sí, debería haber. Y cuidado porque ha cambiado un poquito la notación con la LOMLOE. Bueno, ¿y cuánto debería esto ocupar? Pues bueno, en el guión de la unidad ampliada, pues 1,5 páginas, 2, 3, es que es muy relativo. Pero al final yo lo que daría más importancia es la tabla, resumen y las rúbricas, porque ese material plastificado da mucho valor al tribunal y además es un material que no nos va a llevar mucho tiempo en la exposición, por lo tanto es difícil de medir en la exposición oral cuánto tiempo dedicamos, pero sí que va a dar mucho valor visual. Al final el tribunal es muy importante que esté distraído, que mire todo lo que le vayamos dando y que además lo que demos capte la atención y aclare muchas de las dudas que a lo mejor nos podrían preguntar en el caso de que haya debate. Bien, cuidado con este apartado. ¿Y en total cuánto? ¿Una unidad didáctica más o menos de páginas? De la evaluación del alumnado, de todo. lo he puesto ahí 1,5 páginas, 2... No, pero de todo, digo, para dárselo a ellos. Es que ahí hay dos enfoques. Uno es la unidad didáctica ampliada como apoyo a mi exposición, sí, que serían máximo 20 páginas, máximo, y luego está el material auxiliar, que es el que entrego facilito, que esos son más, y luego está lo que pueden pedirme presentar, que es lo que yo no sé, porque como pone en la legislación presentar, preparar y exponer, bueno, o sea, preparar, dice presentación, preparación y exposición, esos son los términos que emplea. Pues en esa presentación yo no sé lo que van a pedir, pero por si acaso mi consejo es ir recopilando información escrita en un mismo formato, a ser posible Arial 12, dándole un toque personal, pero que no sea defecto de forma, y todo eso ya va estando hecho. Que dentro de unos meses dicen hay que entregar 20 páginas, tal, genial, ya tenemos hecho. Suele pasar, cuando hay alguna historia en las oposiciones, algo de lo que hacíamos voluntariamente ya lo tenemos hecho. Ahí hasta ahora he tenido suerte. Bueno, el artículo 91 lo habéis mirado, eso eran deberes, ¿no?
Eso todos los días hay que repasárselo para ir a la clase, para ver si realmente estamos cumpliendo. A ver, es una idea. Si hay legislación autonómica, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana antes teníamos los fines, ahora ya no los tenemos. Estaban redactados unos fines que iban orientados a la práctica docente. Entonces, estaba muy bien hacer esa rúbrica de evaluación de la práctica docente y relacionarla con esos fines que había en su momento. Como ahora ya no tenemos eso, bueno, si vamos a otra comunidad, por supuesto, lo miramos bien, no sea que haya algo, y podemos mirar varias cosas. Yo he puesto el artículo 91 porque vale siempre, es muy fácil, muy sencillo, pero también podemos mirar el ROF. ¿Habéis mirado el ROF? Echar un vistazo, venga, así os pongo algo más de deberes. Para la rúbrica de la evaluación, es la rúbrica de la práctica docente. No es un departamento de calidad de una empresa externa que viene a evaluar la excelencia del centro educativo, no es eso, sino es la práctica docente. Entonces ahí habrá muchas cosas, por ejemplo, cumplimiento de la programación didáctica, cumplimiento de la distribución temporal que habíamos previsto en la unidad, eso es fundamental. Si vamos a exponer solo una unidad, hemos cumplido la distribución temporal. Hoy puedo decir que sí, vamos a cumplirlo, y espero que nadie me lleve la contraria hoy. Y bueno, lo del artículo 91 de la LOE muy bien, y si hay reglamentos de organización y funcionamiento, que es lo que quiere decir ROF, de los centros educativos, o como se llame, en la comunidad autónoma a la que vayamos, o en esta que sí que hay, pues lo miramos y hay un apartado en el que dice, por ejemplo, cuáles son las funciones del director, directora, del jefe de estudios, tal, del departamento de orientación, y hay unas que hablan de cuáles son las funciones de nosotros y nosotras como docentes. Eso es más o menos lo que dice el artículo 91 de la LOE. Es súper fácil, cualquier ítem que tengáis ya hecho de la evaluación de la práctica docente, relacionarlo con la A, la B o la que sea del artículo 91 de la LOE. De hecho, en mis vídeos de YouTube tengo uno de cómo hacer rúbricas de la práctica docente. ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Pues, ya os lo pondré. No sé qué es el ROF. El ROF, Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Educativos de, en este caso, Comunidad Valenciana, pero hay más ROF en otras comunidades. Y hay en otras que se llama de otra forma. Pero la O y la F suele estar. ROF. Sí. Echar un vistazo y si os gusta, pues podéis también incluir ahí algo. Bueno, pues ideas de lo que se puede evaluar, fijaros lo que acaba de decir, ¿no? El cumplimiento de la distribución temporal que había previsto, si son suficientes sesiones. Pensad que al final de curso, en el departamento, hay que presentar una memoria de departamento de final de curso, que esa va a influir en las decisiones que se tomen al curso siguiente en la programación del propio departamento. Por lo tanto, cualquier desviación de lo previsto, cualquier imprevisto que no hayamos tenido en cuenta, pues no sé, del grado de inicio, de cómo estaba el grado al principio, podemos hacer también un sondeo inicial de ver cómo están y a lo mejor nos encontramos que no es el punto de partida, no es el que esperábamos. Pues todo eso debería aparecer en esa evaluación de la práctica docente. Si el material es el adecuado, si ha sido motivador, si no, todo eso puede estar. Seguro que tenéis rúbricas hechas y al final, bueno, pues se trata de eso. Los indicadores, redactarlos igual que los indicadores de logro del alumnado, en términos de que se pueda responder gradualmente. Por ejemplo, se cumple la distribución temporal en esos términos, siempre, a veces, tal, se pueda graduar. Y bueno, pues, bueno, lo de la comparativa entre distintas unidades es interesante, porque muchas veces pasamos alguna evaluación así a través del alumnado y hay quien pone todo muy bien y hay quien pone todo muy mal. Puede darnos mucha más información, algo comparativo. Ordena qué unidades didácticas te han motivado más de la primera evaluación. Entonces, como tienen que poner la que más ha motivado, la que menos, o sea, por orden de mejor a peor, pues eso sí que nos da una información muy relevante. ¿Por qué la unidad 3 no ha sido motivadora en gran mayoría para nadie?
¿Por qué, en cambio, aunque la unidad 3 no ha sido motivadora, sin embargo la ven muy útil para la vida real? O sea, son unos indicadores que podríamos poner ahí, ¿no? Es decir, la unidad es útil para la vida real, pero no se ha motivado nada. Eso podría ser interesante, o a lo mejor al contrario, ¿no? Es decir, me ha resultado muy fácil, me ha resultado muy motivadora, pero no veo una utilidad en la vida real. Pues todo eso, o a lo mejor hay una que se lleva todo, la unidad estrella, y a lo mejor reflexionamos y en esa unidad hemos hecho algo que es diferente al resto. Pues ya ahí hay que tomar, eso es la evaluación de la práctica docente. O en otra que hemos hecho algo diferente, ha salido fatal. Pues todo eso... Lo comparativo suele dar mucha información, porque si hay un sesgo que una unidad sale mal en todo, algo ahí no funciona. Igual era la primera, o era la última antes de las vacaciones. Y luego, bueno, pues investigar un poco cómo son los cuestionarios KPSI. No me digáis cuál es la traducción, que yo no tengo el B2, no me lo sé. Pero bueno, que básicamente lo que hace es hacer preguntas muy concretas, con respuesta sencilla y graduada, y bueno, pues nos puede... Es otro enfoque. Esto también se puede relacionar con el artículo 91, apartado A, B, el que sea. Pero al final, pues bueno, lo que hace es preguntar acerca de diferentes afirmaciones de... Se lo podría, por ejemplo, esto tiene que ver con la taxonomía de Bloom, que es otra forma de hacerlo. Se lo podría explicar a mis compañeros, creo que lo sé, no lo entiendo, o sea, es diferentes grados. Podéis aplicar desde el punto de vista de Bloom, desde el punto de vista de la práctica docente, ciñéndonos más en el artículo 91 de la LOE, el enfoque que queráis dar, ¿de acuerdo? O sea, que ahí cada persona lo que crea. Si ponéis emojis, pues seguramente les gustará mucho más en el cuestionario, ¿no? Algún emoticono interesante de los que utilizan habitualmente. Todo esto son ideas. Bueno, ¿cuánto debe ocupar? ¿Qué extensión debe tener? 0,5 páginas, no más. O sea, lo que sea cuestionario, una como mucho. Cuidado con esto porque volvemos a lo de siempre. Si es un material muy bien estructurado por tablas, fácil de entregar en A3, de poner en el atril, entregar al tribunal, muy visual, con incluso los emojis. Si tiene los emojis, por supuesto, esto es para que el alumnado lo entienda, tal, o sea, que tengan claro que ese material, aunque es de apoyo de la exposición de la unidad didáctica, es material que se entrega al alumnado. Pues claro, eso a lo mejor en vez de 5 páginas es un material muy visual que se va a enseñar y poco más, es material de apoyo y ocupa más. En la exposición oral, pues no os vayáis mucho en esto porque no aporta demasiado. Yo no me iría más allá de lo que es facilitar la información y dar alguna pincelada. Y bueno, la unidad ampliada, pues ya sabéis, con la idea de que puedan después entregarlo. ¿Qué? ¿Hay novedades de las oposiciones? ¿Sí? Sí, no me digas. Yo no. Sí, no. Eso no es lo que... eso Va a haber un no- día, yo os aviso, va a haber un Sí, día que ¿cómo va a se queda haber Obrera 200 Informa? mensajes en... Ya está, yo creo que sí. ¿Qué dice Berlín? Obrera Informa, ¿viste? Pero eso es lo de eso no es lo de Navarra. Yo creo que lo de Navarra, No, que será... Bueno, ya luego lo ya- Bueno, leerlo, no ves. Nada, que no. Es lo de Navarra. Lo ha mandado uno de mi Pero departamento. bueno, si va llegando, ya nos van quedando pocas comunidades, ya iremos viendo. Bueno, bibliografía, volvemos a lo de antes. En la bibliografía es muy aconsejable personas que estén en el entorno, universidades cercanas, institutos y demás. Yo ya sabéis lo que os digo. Y que realmente os haya sido útil para esa unidad didáctica. Vuelvo a lo que os dije hace unos días. La unidad didáctica es, he venido a hablar de mi libro es muy importante, y en este caso no es el libro, sino el título de la unidad didáctica. Entonces tenéis que justificar, bueno, pues todas esas publicaciones, esos libros que os han servido para poder realizar bien la unidad didáctica. Importante. Bueno, la bibliografía debe estar, pero tampoco... Si al final no hay que entregar unidad, pues es un material que sería material de apoyo y ya está. Pero ir elaborando material de unidades didácticas. Especialmente también si hay algo de material que os inspira mucho en las actividades que estáis realizando, no sea que tengáis en el tribunal a alguien que haya colaborado en hacer ese material.
Por eso hay que diferenciarlo, hay que personalizarlo, pero aún así al final se nota un poco el enfoque, ¿no? Es decir, esas cosas al final se dan cuenta. Y bueno, pues lo mismo que he dicho, referenciar algo que pueda acercar a cada persona del tribunal pues alguna vivencia positiva de tal universidad, tal profesor o profesora que tuve, ese libro que me leí, investigar un poquito, también libros no solo de la unidad didáctica, sino de la atención al alumnado, que hay, de eso sí que hay bastante. Y a ser posible, desde un punto de vista de nuestra materia, o por lo menos, yo que sé, de ciencias, es decir, cómo enseñar las ciencias a este perfil de alumnado, alumnado con dificultades. Pues libros de ese estilo estaría interesante, y publicaciones sí que hay en la universidad, publicaciones de cómo ser docente, cómo enseñar determinados contenidos científicos a determinados perfiles de alumnado con dificultades. Eso suele ser interesante. Y bueno, pues más de lo mismo, o sea, es lo que os estaba comentando. Alumnado, pues si hay que decir algo, que para la confección de esta unidad he utilizado estos materiales, os salváis un poquito de si alguien conoce ese material que le habéis dado ese toque personal, cuidado con esas cosas. Y también para alumnado específico con alguna dificultad, eso importante. Voy a parar enseguida, pero son ideas acerca de lo que podéis plantear o buscar o referenciar en esa bibliografía. Legislación utilizada, artículos, publicaciones, ensayos, esto ya os digo, intentad en la medida de lo posible acercaros lo máximo al entorno. Documentos públicos, pues esto, las pruebas PISA, echar un vistazo para ver cómo se evalúan, porque os van a dar muchas ideas de cómo evaluar. Las pruebas diagnóstico también os van a dar muchas ideas de cómo hacerlo y cómo incluso poner esas rúbricas de evaluación, porque hay material. Mirad en los departamentos, porque seguramente encontraréis material para el profesorado y material de las pruebas en sí. Entonces en ese material hay como una especie, no son rúbricas exactamente, pero sí maneras de evaluar. Los libros de lectura importante, intentar encontrar libros que no sean los habituales, y bueno, libros de texto y demás. De psicología, pedagogía y didáctica también hay algún libro interesante. A ver si os puedo mandar alguna referencia, porque hay cosillas por ahí de profesorado que están en los centros educativos y que no son específicamente del departamento de orientación, sino que están dando asignaturas variadas y que informan, pues eso, de cómo... Pedro. Me voy. Ya hay agua, es decir, que me tiene que ir a la selva. Eso lo digo porque es que he venido medio a hablarlo. ¿Vale? Disfrutar del día del Pilán. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Así mañana. Bueno, cuidado lo de los hipervínculos, habrá que estar atentos a la convocatoria, porque en el 2019 no podía haber hipervínculos, eso se especificó muy claramente, no dio ningún disgusto, pero sí que es verdad que en algún momento algún susto hubo previo, y bueno, pues nada, eso hay que estar atentos y atentas a la convocatoria, pero en principio no debería ser problema, ya estaremos pendientes. De la conclusión quiero deciros algo y ya termino. Bueno, pues ya sabéis, original en la medida de lo posible, personal, diferente al resto, y puede marcar diferencias. El apartado 9 de conclusión, opinión de la unidad didáctica y final de la defensa, os quiero decir solo una cosita. Bien, es el broche final, por lo tanto tenemos que tenerlo muy bien preparado. Tenemos que tener 2 o 3 versiones, la larga, la corta y a lo mejor la intermedia. ¿Por qué? Miro el reloj y me sobra un montón de tiempo, algo me he dejado seguro. Pues tengo que tener un final largo, una conclusión larga en la que hable de todo lo que he visto en la unidad didáctica. Entonces seguramente cuando esté hablando de todo me dé cuenta de lo que me he dejado y algo de ocasión tendré de decir o entregar o lo que sea. ¿Que voy pillado de tiempo? Tengo que tirar del final rápido, es decir, un broche final rápido. ¿Y cómo puedo dejar bien al tribunal? Pues como se os ocurra, pero hay varias maneras. Una, he venido a hablar de mi libro, entonces, bueno, pues hay que terminar de defender
la justificación de esa unidad didáctica, de la utilidad que ha tenido. Podéis hablar del pasado, presente y futuro. Es decir, por ejemplo, podéis hablar de que esos contenidos, esos saberes básicos, esas competencias específicas que hemos contribuido a adquirir al alumnado en el momento actual, a partir de ese momento le van a permitir tal, en el futuro estas otras cosas, es una idea. También podéis hablar desde el punto de vista de la humanidad, aunque eso podría haberse visto al principio. Todo se puede ver al principio y al final, pero repartirlo adecuadamente. ¿Qué ha contribuido los contenidos de esa unidad didáctica a la historia? ¿O qué contribuye al futuro? Es decir, cuando hablo de estas cosas no se me ocurren cosas. El ordenador cuántico. Y lo del ordenador cuántico debería estar ahora mismo en un montón de programaciones didácticas, hablando de, por ejemplo, desde el punto de vista de física y química, pero desde el punto de vista de matemáticas, el descifrado de claves. Pues son cosas que se pueden ver así pinceladas. Y luego, repito de nuevo, otro tipo de conclusión que se puede ver, que es la de niveles de concreción. Está claro que al no haber tenido una defensa de programación primero, ese grado de concreción va mucho más suave, pero podríamos hablar de que con la unidad didáctica finalizamos los grados de concreción que van desde el grado de concreción más general, que es la legislación, pasando por un grado de concreción mayor, que es la legislación autonómica, la programación general anual del propio centro educativo, la programación didáctica del propio departamento, la programación de nuestra aula, para finalizar con una unidad didáctica, que es la unidad didáctica tal, que es la que he expuesto, en la que he llegado a concretar por sesiones lo que voy a realizar en cada una de ellas, las actividades, problemas, proyectos que va a realizar todo el grupo y también actividades de refuerzo y ampliación que están orientadas a alumnos que tienen dificultades. Y he puesto algunos ejemplos de actividades y dificultades que tienen. Y ese sería el grado de concreción mayor, actividades que realizo con el grupo y algunas concretamente adaptadas con determinados alumnos, alumnas que tienen dificultades. Y ahí podría terminar la conclusión. Y yo creo que aquí lo dejamos y os debo algunos vídeos que a ver si con la fiesta de mañana pues los puedo tener. ¿Alguna duda que hoy